Viene el 2025 y quisimos hacer algo que tenemos planeado hace mucho tiempo, Héctor y yo, para ver qué es lo que va a pasar este año. Mi nombre es Tonatiuh Quiñones, estar en Agronauta. Hola Héctor, ¿cómo estás? Héctor Raider. Muy bien, Ton, aquí dándole bienvenida al 2025. Aquí desde el momento de grabación estamos al 2 de enero. Entonces, ahora sí que viene esta grabación con nuevecitita de este 2025. Es también una pequeña celebración de aniversario, ¿no, Tona? Sí, ahorita vamos a poner la intro y empezamos. Pues muchas gracias, sean ustedes bienvenidos aquí a Agronauta y empezamos con estos oráculos de 2020. Esto es Agronauta. Pues ahora sí, Héctor, tenemos en materia. 2025 es, por los que no sepan, el aniversario, que no pudimos grabar en el día del aniversario, pero bueno, Agronauta cumple 4 años, ya de sobrevivir, de vivir y disfrutar, sobre todo, bastante interesante. Y pues, Héctor, sea esto entre tú y yo, y salud por los que estuvieron y los que van a estar, que va a estar muy divertido este siguiente etapa, ¿no? Totalmente. Fuimos de los pocos podcasts que empezaron en la pandemia y sobrevivieron en la pandemia. Sí, ¿verdad? Pero la pasamos bien, y sobre todo porque la pasamos bien. Sí, no, ya ha cambiado un montón. Y hablando de cambios, a ver, ¿por qué no platicamos un poquito cuáles son las predicciones de las que vamos a hablar hoy? O sea, vamos a empezar con una introducción al tema, porque yo creo que es un tema complejo, son muchos temas y estamos yendo por un poquito de estructura un poquito diferente, diría yo. Sí, sobre todo de que creo que, bueno, no tenemos en algunos temas sí los dominamos bien, otros más o menos, otros ni idea, pero creo que el tema, vamos a aprovechar un poco algunos de las cosas que tenemos a favor para hablar del tema, que creo que sí, sobre todo lo que hemos visto aquí en Agronauta, que me parece muy importante, y por eso mismo empezamos a hablar sobre qué es lo que va a pasar en el 2004, ¿no? Es un año bastante complejo desde el punto de vista, sobre todo geopolítico, arrastrando crudas mundiales de post-pandemia, etcétera. Es algo que a lo mejor nos sorprendió en algunas cosas, pero no tanto. El objetivo es que, sobre todo que creo que, y con el Pentector es importante, que estemos preparados y que más o menos sepamos qué pasaría si y qué podemos hacer. Saber qué fortalezas, debilidades, podemos tener en esta época, ¿no, Héctor? Totalmente, totalmente. Y yo creo que lo pusiste bien. Es un año difícil, es un año de muchos cambios. Y yo creo que es un año de preparación. No sé. Yo creo que es un año de inflexión, ¿no? También puede decirse. Pues sí, yo creo que sí, totalmente. Más que una inflexión, diría que de quiebre. Yo creo que muchas de las tendencias que ya habíamos hablado, que hemos notado a través del año, están llegando a un punto fuerte, que estamos en ese punto donde o nos adaptamos o a ver qué hacemos, porque no nos queda de otra. Sí, y creo que empezamos bien, empieza fuerte. Sí. Empieza, por ejemplo, que México subió la gasolina mucho. Muchas cosas van a pasar en estos días y sobre todo que yo, si ustedes saben, Héctor vive en Estados Unidos, vive en Santa Cruz, California, ahorita está viajando entre México y Estados Unidos, y le toca toda esta vista de lo que está pasando allá. Bueno, y sobre todo de que cuando yo digo, ay, ¿qué crees que dijeron esto? Dices, no es así. El misinformation, la mala información que se maneja a niveles mundiales es muy fuerte. Estamos en una época muy fuerte. Y esa es una de las grandes tendencias, ¿no? Que ya habíamos visto desde 2016 con la llegada de cierto personaje. Que repite, pero bueno. Sí, que repite nuevamente. Que, bueno, y ahora lo estamos notando muchísimo más, es muy aparente en los medios de comunicación generales, es muy aparente, lo estamos viendo con las coberturas de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, lo estamos viendo con las coberturas, con muchísimas de las coberturas de este nuevo líder reelegido político. Uh-huh. Y muchas de las potenciales políticas migratorias, políticas en temas de sustentabilidad, ya está saliendo bastante la desinformación sobre cuáles son los siguientes pasos. Entonces, yo creo que aquí vamos a poner el preámbulo en la mesa
Vamos a hablar de 4 temas. Juntamos mucho las ideas. El primer tema son cambios geopolíticos y reglamentarios. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando y va a pasar, porque pues, el punto neurálgico es Estados Unidos, y digan lo que digan, va a dictar muchas cosas. Eso le vamos a preguntar de Héctor. La segunda parte, que es condescendiente de la anterior, economía y mercados, porque tienen mucho que ver economía y política en este caso. La tercera, que creo que es un poco independiente, pero también va a depender mucho de las cuestiones anteriores, cambio climático. Cambio climático es muy fuerte. Y hablemos de factores externos, el factor tecnológico sobre todo. Cómo va a afectarnos a nosotros directa o indirectamente en el agro, en actividades diarias. No quisiéramos nada más enfrascar de esto, pero sí va a tener el 2024 empieza pues, muy fuerte, desde el 20 de enero que sube Trump. Si ya está empezando los cambios, todavía ni siquiera sube. Pero bueno, veámoslo como tal. Entonces, ¿te parece, Héctor, si empezamos por el primer punto, que serían cambios perfecto. Políticos y reglamentarios? Después de cambio de administración de Estados Unidos, se prevé que haya algunos cambios en las políticas y sobre todo alimentarias a nivel mundial y en América Latina. La cuestión migrante, que es la parte que tú más dominas en aquel lado, pero esas 2 partes, agrícola y esto, va a haber cambios fuertes, va a haber cambios de tratados internacionales, se va a revisar ITMEC, no nada más con México, sino también Estados Unidos va a revisar muchos de sus tratados internacionales y sus formas de hacer comercio, inclusive con Panamá, con Colombia, con Argentina. Se hace un reorden, a mi punto de vista se va a hacer un reorden de la perspectiva mundial agroalimentaria, desde el punto de vista político-económico. Y aquí preguntando, Héctor, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? ¿O a qué se están preparando más bien? Yo creo que lo podemos ver en múltiples dimensiones, ¿no? Yo creo que lo podemos ver simplemente desde el punto reglamentario de la comida que entra y sale de Estados Unidos. Lo podemos ver también desde el punto migratorio, lo podemos ver desde el punto y del migratorio, del legal y del ilegal. Lo podemos ver también de las tarifas y de la política en materia de cambio climático y de seguridad alimentaria. Entonces, vamos a empezar con yo creo que lo que más impacta a México, que es la parte migratoria, ¿no? Y para eso, sin meterme mucho rollo, vamos a tener un poquito de contexto de lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos y lo que ha sucedido históricamente. Entonces, en Estados Unidos ahorita está la retórica muy fuerte de hacer una deportación masiva de inmigrantes y mandarlos a México, aunque no sean de México. Entonces, eso podría poner presión muy fuerte en la economía mexicana, sobre todo en los estados de frontera. Entonces, esperíamos problemas fuertes en temas de seguridad, en temas de infraestructura, en temas de trabajo, muchas. En los estados específicamente de frontera, estamos hablando de Baja California, Sonora, Nuevo León, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre podemos decir, bueno, ¿qué tan real va a ser? Porque no solo tenemos que pensar en la logística de mover millones de personas. Y es donde importa el contexto histórico. El contexto histórico de Estados Unidos es que lo han hecho antes. Lo han hecho antes y lo hicieron hasta con ciudadanos americanos que tenían ascendencia latinoamericana. Entonces, es como que estamos hablando de algo que no se ha practicado antes. Lo hemos visto también con los braceros, como supuestamente les iban a dar. En la época de la Segunda Guerra Mundial, prometieron nacionalidades también a muchos de los mexicanos que llenaran trabajos de las personas que se habían ido a la Segunda Guerra Mundial y se los quitaron y los regresaron. O a los que se unieran al ejército y tampoco se los dieron. Entonces, hay una larga historia de Estados Unidos prometiendo nacionalidades y quitándolas o inventando políticas para deportar. De hecho, mucho de esto cambió gracias al movimiento de los derechos civiles en el 69, donde asiáticos y latinoamericanos también vivían bajo cierto nivel de... Aunque los más segregados y discriminados eran los afroamericanos, también los latinoamericanos y los asiáticos vivían con políticas bastante, pues ahora sí que opresivas, ¿no? Tanto así que hay una masacre muy famosa que sucede en Los Ángeles, que es la violencia contra los latinos que le llaman suits, que se utilizaban los suits, que es una forma de vestirse, etcétera. ¿Histórico? Los que eran de la cultura lowrider, esos tipos de latinos. Exactamente, ellos. Sí. Exactamente. Y entonces existe el contexto histórico para este tipo de políticas. Sin embargo, algo que ya está estudiado y que aquí tengo el libro que es el New American Farmer, que se publicó en 2019, o el Nuevo Granjero Americano, por Minkoff y Cern. Ellos delinearon diferentes datos y descubrieron y algo que ya sabíamos todos,
que la migración ilegal en Estados Unidos es una política económica de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al demonizar a los que traen las prácticas, a los trabajadores agrícolas, a los que manejan la agricultura pequeña, a los que básicamente se dedican a crear una segunda clase que es para que maneje toda la parte de construcción, toda la parte de limpieza, toda la parte de producción agrícola y todo, y se crea esta segunda clase que no tiene los mismos derechos, ¿no? Que no tiene acceso a los beneficios federales, que no tiene, entonces se les puede pagar menos. Siguen pagando impuestos, por cierto, pero se les puede pagar menos. No, realmente solo le agregan al país y les quita el país a ellos. Y entonces, y ya estamos viendo el desastre económico que causa cuando se toman políticas migratorias muy fuertes. Estamos viendo lo que le sucedió a Florida, ¿no? Perdieron creo que 1.2 billones de dólares porque, por las políticas del gobernador allá, DeSantis. Entonces, mandaría a Estados Unidos a una crisis económica muy fuerte. Queda por verse. De igual manera, estamos viendo que la retórica de liderazgo republicano, en este caso Musk y Trump y todo, están muy en contra, a diferencia de su base, de quitar las visas migratorias legales porque quieren trabajadores altamente entrenados a los que les puedan pagar menos, porque se vuelven dependientes del lugar donde trabajen y se les puede quitar la visa en cuanto pierden el trabajo. Entonces aceptan salarios mucho menores a los que aceptaría un ciudadano americano. Entonces no creo que se pierda la parte migratoria tanto como dice la retórica. Sí, porque realmente te das cuenta, y es algo que también yo he estado viendo, que hay ahorita mucho aumento en los trabajadores realmente que llevan con visa de trabajo a Estados Unidos, ha aumentado mucho, todo aquí en Jalisco. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Vámonos, ya están. Y realmente es muy rápido para ellos sacar la visa e irse. Creo que una semana lo pueden lograr. Eso me impresionó muchísimo. La otra cosa que hay, la contraparte de esto que estás mencionando, Tona, es que las instituciones académicas en Estados Unidos están dando aviso a todos sus estudiantes internacionales que traten de regresar a Estados Unidos de sus vacaciones o sus países antes del 20 de enero, es decir, antes de que entre la nueva administración, porque prevén que va a ser mucho más difícil. Entonces, esa es la otra contraparte. Las mismas instituciones americanas están pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? También lo que estamos viendo es que las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones a favor de los derechos sociales y todo, están poniéndose en comunicación a nivel nacional para crear bloques de defensa para proteger hacia los derechos humanos. ¿Cómo impacta eso a México? Bueno, ya hablamos sobre si hay muchísima migración, traen muchísimos latinoamericanos a México y nada más lo sueltan ahí, pues va a ser un gran problema. También vamos a ver cómo los potenciales tratados económicos y políticos van a ser mucho más difíciles para nuestro país. Y si hablamos de toda la retórica súper agresiva que han tenido Estados Unidos hacia Canadá y hacia México recientemente, sobre todo en el tema de las tarifas, también vamos a ver que se impacta, lo cual, regresando a un tema del que hablamos anteriormente, aumenta todavía más la importancia de desarrollar las economías locales en la venta de los insumos y de la venta de los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos principalmente de Estados Unidos de manera económica. Y si ponen tarifas, aunque los va a afectar mucho a ellos, nos va a afectar más a nosotros. Sí, claro, y también la balanza agroalimentaria creo que está muy severa ahorita, sobre todo la deficiencia que tiene México de maíz y trigo, que va a tener, sobre todo de trigo, está orillando el país a tener que importar de otros lados del mundo, ¿no? Y esto está generando que el clima económico del país esté muy extraño, ¿no? Y sí, me llama mucho la atención que por esa parte es muy importante, y sobre todo de que el cumplimiento de los tratados internacionales va a estar muy complejo. Totalmente. ¿Y qué es lo que tendría que hacer ahora sí, que ser los ciudadanos de a pie? Pues estar muy atentos a lo que va a pasar, ¿no, doctor? ¿O qué opinas? Totalmente tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar, porque lo interesante de Estados Unidos en este caso, en la historia, en la relación comercial México-americana, es que cuando Estados Unidos pone esas restricciones sobre México y México busca alternativas en otros países, Estados Unidos hace bloqueos económicos para que México no encuentre esas alternativas. Tenemos un caso muy específico de los 90s, que es el embargo atunero en Baja California. El embargo atunero, para los que no sepan, fue esta situación donde la industria atunera mexicana empezó a sobrepasar a la estadounidense, específicamente la de Baja California, y no les gustó. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron una campaña de propaganda y junto con Greenpeace para decir que los atuneros mexicanos pescaban delfín. Que sí pasa porque los delfines están junto con los atunes. Los atunes son presas de los delfines. Pero
Lo importante es que otros países, incluyendo Estados Unidos, también lo hacían, ¿no? Entonces había un montón de hipocresía al respecto. Y entonces dijeron que no iban a comprar nada de atún mexicano a menos que se redujera a un 0 porcentual o un 0 estadístico la pesca de delfines en México. Volvió la pesca mucho más difícil, bajó la cantidad. Entonces, ¿qué hizo México? O tratados de comercio con España. Y España, feliz de recibir, de por sí había mucha presencia española en la pesca de Baja California. Estados Unidos amenazó a España y se tumbó toda la economía de esta zona de Baja California. Entonces, ya hemos visto eso antes. También hemos visto cómo la política exterior de Estados Unidos se dedica a crear muchos de los migrantes ilegales de los que se quejan, ¿no? Entonces, hay mucha desestabilización política en Latinoamérica para mantener un cierto control sobre Latinoamérica. En Guatemala y en El Salvador hablamos de las guerras civiles, hablamos del cambio de gobierno, hablamos de lo que se llama el genocidio silencioso. Entonces, yo creo que por lo que hemos visto de la retórica agresiva de Estados Unidos, yo creo que vamos a ver más de esa intervención, más de políticas que afectan a la economía latinoamericana y que además puede que estén en contra del desarrollo de tratados con otros países. Pero, por ejemplo, Héctor, ¿qué puede pasar en este caso? Bueno, hay varios cultivos que requieren cierta dominancia, ¿no?, en el mercado. Por ejemplo, aguacate, pues no va a haber otra más que exportarlo, ¿no? Y puede haber presiones económicas porque va a entrar el aguacate ahorita que viene el Super Bowl y todo esto, va a entrar a Estados Unidos, va a entrar muy rápido, etcétera, pero también puede haber aranceles al mismo producto, ¿no? Claro. Y luego, el segundo punto, las berries, ¿no? En este caso, las berries, las berries, dicen, ¿sabes qué? Un impuesto, va una restricción sobre la producción de berries, y eso puede parar, porque ya ha pasado el producto en frontera, y el producto se pierde. El riesgo está fuerte. O sea, los productores tienen que tener muy en cuenta de que pueden tener algún problema por el mismo. Y el otro más fuerte, que, bueno, los tres cultivos que a mí tengo más a la mano, el tequila. Porque se está promoviendo ahorita que el tequila tenga un arancel especial. Por sí que para entrar a Estados Unidos no tiene tanto problema, pues ya como bebida espirituosa, es arduo el camino, pero conozco varios productores que lo están haciendo. Entonces, el panorama no está fácil, ¿no? Van a empezar a que le pongan un arancel a los bebidas espirituosas mexicanas, no va a estar divertido. Sí, es que es muy interesante porque los aranceles a las industrias mexicanas específicamente los van a afectar de manera un poco más indirecta de lo que pensamos. ¿Por qué indirecta? Porque realmente los que terminan pagando los aranceles son los ciudadanos americanos porque el costo se le transfiere a ellos. Pero al aumentar el costo, disminuye la cantidad de compradores. Entonces, lo más probable que vea México no es un aumento en el costo de importación o de exportación, sino lo más probable es que vamos a ver una disminución en el número de clientes, sobre todo en aquellas empresas que venden directamente, cuyo producto llega al consumidor de manera directa. Sí, yo creo que tienen más problemas en la industria del agave, según lo que yo creo, no estoy muy seguro, son los pequeños productores, que son los más beneficiados, ¿no? Exactamente. Los pequeños productores de marcas. Entonces, están muy abusados porque pues puede ser que ya no sea tan sencillo meter el producto a Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y de hecho yo veo que los productos de lujo van a ser menos, van a tener menos daños a sus mercados. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de productos de lujo, ya están acostumbrados a pagar el premium, pues normalmente estamos hablando de diferentes clases económicas que están comprando ese producto. Sí, entonces, en este caso el tequila, Héctor, el tequila es de lujo. Exactamente. Sí. Entonces no veo que sea tanto problema para eso porque ya están acostumbrados. Yo lo que estoy viendo son más problemas para todos esos productos que van a las diferentes clases. Yo creo que cuando estamos hablando de los productos todos los días, cuando estamos hablando de la cebolla, el tomate, todos esos son los que yo veo. El aguacate es un gran ejemplo, Tony. El aguacate yo creo que es de los mejores ejemplos. Yo creo que es de los que vas más a sufrir, porque es lo que más se utiliza en el Super Bowl, por ejemplo. Entonces, algo que vale la pena considerar es qué tan cierta es la amenaza que está haciendo el gobierno republicano en este momento. Porque también estaban diciendo lo mismo en cuanto a la migración y en varias de las cosas de la migración se están echando para atrás. Entonces, ¿cuánto es retórico y cuánto es retórica y cuánto es realidad? Yo creo que ahí es donde está bastante difícil de saber. Pero también una cosa interesante es que están habiendo demasiados frentes. O sea, demasiado bluffing, tienes tu baraja de muchas cosas encima y también lo enseñan. Y también ser súper honestos, cuando estuvo Trump no hubo tanta deportación.
con respecto a otras Obama creo que tuvo más. Sí, y también, bueno, el segundo que estaba viendo hace poco fue Bush. Bush tuvo mucha deportación. Pero de ahí en fuera, pues está normal. Sí, esa es la otra cosa. Donde sí veo que va a ser muy afectado es en la parte de la industria digital. Y eso es por una cosa que ya está sucediendo. A ver, explícate. Muchos de los chips que utilizamos para el desarrollo de las tecnologías digitales, del tema que vamos a hablar ahorita, que es el uso de la tecnología digital y de los sensores, muchísimos de esos todos esos metales vienen de China, la mayoría. Y Taipei. muchos de los chips se desarrollan, por ejemplo, Nvidia, etcétera, pues son empresas americanas. Ha empezado lo que podría ser el comienzo de una guerra económica entre China y Estados Unidos muy fuerte. Ajá. Tanto así que China acaba de decir que ya no le va a exportar, ya no le va a vender metales raros a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, si el 75% de los metales raros de la industria digital estadounidense de Silicon Valley depende de los metales de China, y no solo eso, sino que China también manufactura o procesa la mayoría de los metales raros que no son sacados en China, eso significa que tienen todas las cartas para bloquear el desarrollo de la tecnología digital en Estados Unidos. Y eso es un gran problema. Sí, y creo que, bueno, vamos a dejar este tema un poquito más adelante porque hay dos temas fuertes ahí. Uh-huh. Vamos a seguir por el tema económico, ¿te parece? De economía y mercados, y empezamos a hablar un poquito ahorita, pero también creo que yo creo que para concluir el primer punto, la mejor forma es estar bien informado para los agricultores y productores y profesionales agrícolas, saber qué va a pasar. Ese creo que va a ser la última conclusión, la mala información. Debemos estar bien informados de muy buenas cosas. No lo voy a ahondar mucho ahorita para poder seguir con el segundo punto de economía y mercados. Mande. Pues sí, para concluir con esa parte de Estados Unidos, porque hay más cosas, yo creo que la otra cosa que vamos a ver vamos a ver una reducción en las leyes de seguridad. ¿Tú crees? Se van a hacer más laxas. ¿Sí? Sí, porque lo que se vio en el gobierno de Trump, el pasado, es que hubo una mayor cantidad de contaminaciones. Sí, claro. Entonces yo creo que se van a hacer más laxas, que puede ser bueno o malo. Malo para el consumidor de una, pero si estamos hablando específicamente del tema de mercados, puede que vuelva las producciones un poco más relajadas, más baratas, digamos. Puede que la producción sea un poco más barata porque no va a haber tantos... Un término ahí medio... ¿La producción de antivacunas? ¿Se puede hacer? Bueno, esa es otra. Pero a lo que me refiero es... no es necesario tanto, así mándenlo como está. Va Escherichia coli, va Salmonella, va... Pseudomonas. Si sucede algo, lo más probablemente es que se va a buscar un chivo expiatorio, lo cual va a caer, o sea, si pasa algo, se va a buscar, entonces así es culpa de las empresas mexicanas. Entonces, si se produjo en Estados Unidos, ¿cómo le hicieron los mexicanos para contaminar el producto acá? Sí, se va a utilizar, o sea, la verdad es que lo que vamos a ver es un aumento en la retórica en contra de México. Ya lo hemos visto antes. Entonces, contra América Latina. Uh-huh. Que también, viendo el panorama general, ahorita vamos a entrar siguiendo con la parte económica. Yo creo que aquí es empezar a trabajar cuestiones de innovación financiera, tener créditos y apalancamientos adecuados para los productores, que puedan tener créditos muy favorecivos, porque la cosa no va a estar sencilla, que vayan viendo cómo van a poder apalancar su producción y sobre todo planearla bien. O sea, lo que hemos platicado aquí, planear bien por el tema. Ahorita a lo mejor no puedes planear a mucho 3 meses esperando que se ponga a la mesa. La única ventaja es que ahorita se va a definir todo en menos de 20 días de cómo va a estar y no va a pasar nada raro, o sea, porque tampoco son tontos, ¿no? ¿Qué opinas? No sé. La realidad es que no sé, porque de entrada nosotros ya estamos viendo una reducción en el acceso a fondos estadounidenses. Uh-huh. Ya se está previendo, ya estamos planeando para eso nosotros en Estados Unidos. Ya sabemos que no va a suceder, sobre todo en materia ambiental y social. Es donde no va a haber fondos federales. Estatales es donde sucede. Uh-huh. Estamos segurísimos que se van a quitar esa parte de la parte de desarrollo económico para pequeñas empresas y para ricamente discriminada. Va a desaparecer eso. La parte ambiental probablemente desaparezca también. O si existe todavía, van a ser muy pocos los fondos. Entonces, esa es la parte estadounidense que ya estamos viendo. Y en cuanto a otros países y el acceso a fondos, yo creo que está interesante porque también la cantidad de fondos disponibles por parte de las Naciones Unidas y todo eso están un poquito al aire. ¿Por qué? Porque se han visto muy afectados por todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Uh-huh. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Debido a que
varios de los países que normalmente otorgan mucha cantidad de dinero a las Naciones Unidas, incluyendo el gobierno americano, estén en contra de los fallos que se ha hecho la Suprema Corte de Crímenes Internacionales en contra de Israel por sus actos. Entonces han estado quitando sus fondos, ¿no? Ya vimos que una de las instituciones que se encarga de dar comida a Palestina y otros países que se encuentran bajo ocupación militar, etcétera, etcétera, le quitaron casi todo el tiempo, casi todos los fondos, de tal manera que está a punto de cerrar. Pues es que si quieres matar a alguien, mátalo de hambre. Pues sí. Entonces, ese tipo de ataques económicos, porque no están de acuerdo con los resultados de esos juicios, están quitándole mucho fondo y mucha legitimidad a las Naciones Unidas. Entonces podemos ver que existe una posibilidad de que entre en déficit. No que desaparezcan, pero que entre en déficit. Entonces puede que se definan zonas de prioridad. Y creo también, por ejemplo, eso puede afectar mucho a la cuestión de investigación y desarrollo. Totalmente, sobre todo y sustentabilidad. Y sí, y proyectos sustentables, por ejemplo, proyectos que apoyan la conservación y todo esto, y que nos pegan otros fuerte el tema de bonos de carbono. Podría ser que tengamos ahí una cierta restricción. Pues puede ser que no haya una política. Yo creo que, ¿sabes qué pienso que va a regresar, Héctor? Y se va a hacer muy raro, las criptomonedas. Puede ser. Pues ya están acá el dueño de Tesla ya anda haciendo sus menciones de cripto. Y a El Salvador le fue muy bien con su inversión en criptomonedas. Entonces, estoy de acuerdo con eso, Tona, que pueden regresar con fuerza. La otra cosa que también veo por qué todo el mercado de bonos de carbono va a caer es que se han estado desapareciendo los sectores de responsabilidad corporativa, responsabilidad social corporativa, y también los de DEI, que es diversidad, equidad e inclusión. Están desapareciendo. Y muchísimos de los temas de bonos de carbono, muchísimos de los temas de específicamente estas economías, estos fondos alternativos para apoyar este tipo de proyectos de sustentabilidad, de estos programas, porque estos programas eran una gran forma de crear propaganda y branding positivo, de que son inclusivos, de que les importa a la gente. Y si están desapareciendo eso porque no necesitan hacerlo, porque tienen políticas y gobiernos que apoyan pensamientos antisustentables, no tienen que andar fingiendo que son sustentables. Sí, claro. Aquí habrá que preguntarle a Efra. Le voy a preguntar qué opina del tema. Está interesante saber qué va a pasar. Yo digo, porque también creo que van a regresar dos tediosos y absurdos NFTs. Vas a ver. Espero que no. Yo espero que no. Y pienso que no vamos a empezar a hablar de metaverso porque eso es aburridísimo. Pero bueno, pero en general creo que sí, en el tema económico. Y yo creo que aquello que tendría que hacer, como he platicado con varias personas y creo que lo que he leído es buscar créditos y forma de apalancarse totalmente blandamente. Y sobre todo creo que en esa parte creo que México sí está haciendo algo para poder apoyar a los productores. No tienen mucho dinero y tienen mucho rezago. Ojalá puedan hacer algo con lo que tengamos. Y nosotros como las parafinancieras, ojalá y FIRA, bueno, creo que FIRA va a hacer su trabajo y platicaremos con la gente de FIRA a ver qué nos dicen del tema económico, que es otro punto que vamos a tener en este episodio. Y, por ejemplo, empezar a ver si hay alguna forma de financiar cuestiones globales de ambientales. Creo que esa parte va a estar muy castigada. Totalmente. Lo que está muy interesante es que hemos visto a nivel local el aumento de las organizaciones cooperativas. Y puede ser diferentes tipos de asociaciones, puede ser una cooperativa agrícola, puede ser una asociación civil, hemos visto el aumento para crear lo que se conoce como economía comunitaria, donde se dividen los gastos al igual que las ganancias, y con eso se pueden hacer fondos para la compra de infraestructura, y es algo que hemos estado viendo sobre todo en materia de resiliencia climática, que ya hablaremos un poquito más de eso. Pero la resiliencia climática y sustentable, pues a final de cuentas tiene que llevar un componente económico. Sí, y me sorprendió mucho que hace poco, por ahí escuché a Arián Durán en su episodio, en su podcast, que trajo a una persona que se dedica a tractores y ya de línea están ofreciendo rentarlos. Sí. Sí, eso me hace muy bueno porque en México no se había visto. Me hace muy interesante. Pues bueno, entonces cerramos el tema del económico. Vámonos al tercer punto, que no es menos importante y creo que más doloroso de todos. Sí. Cambio climático. Cambio climático va a ser, creo que ahorita no se habla tanto porque estamos en invierno, en el hemisferio norte. Se va a empezar a hablar en el hemisferio sur porque vienen el tema del verano, les va a tocar allá.
y empezamos nosotros con el tema de primavera, que en este hemisferio va a estar muy dura. Yo creo que aquí tenemos que prepararnos para cuestiones tecnológicas, para poder reaccionar a tiempo, porque aquí el riesgo no es que vaya a pasar, sino que no estemos preparados. Y soy muy tonto que lo diga, pero es cierto. Que llegue una ola de calor y que de repente nuestras plantas estén sufriendo y se mueran su cultivo, o que tengamos mala producción por un mal manejo del clima. Y esto conlleva a que, pues sí, obviamente tenemos que estar preparados con una base de pronóstico, base de medición, base tecnológica, y, y empezar, pues ahora sí, yo diría que sí o sí con un tema regenerativo de suelo, de administración de suelo, administración de recursos, administración de agua, protección, ocupar herramientas para poder tener. A punto, si es cierta, también es muy peligroso, y yo lo digo en este caso, el tema de la información climática que viene. Porque hay mucha gente, por ejemplo, he escuchado que no, va a venir una dana en México. ¿En dana? Aquí en México no se hablaba de ese término, pero ya está de moda, ¿no? Y entonces empiezan a haber términos que aquí son nortes, son vientos de norte. Bueno, hoy en día sí puede haber una precipitación muy fuerte. Los vientos, a lo mejor no estamos preparados porque predecir clima es de las cosas más difíciles que hay en este mundo. Tenemos que estar preparados para crearlo. Va a haber olas de calor, va a haber olas de calor muy fuertes en el hemisferio norte. Tenemos el fenómeno de la niña, que a lo mejor puede ser que no sea tan agresivo como un niño, pero puede llegar a ver que tengamos formación de domos de calor y domos de temperatura muy elevados en ciertas zonas que tengamos que responder a tiempo. Hablamos que temperaturas que llegan a subir a 60, 63 grados en ciertas zonas durante 3, 4 horas, bueno, 12 horas en ciertas zonas del país, pues puede provocar que los cultivos se pierdan. O que no estemos preparados. Y estar preparados para hacer esto es muy complejo. En 2023 no estábamos preparados y hubo 2 eventos de ese tipo, y cuando nos dimos cuenta nos teníamos encima, ¿no? Y un montón de calor. Sí, sí, sí. Yo el primer punto ahí para el tema de cambio climático es estar preparados con información fidedigna y no dejarse llevar por y sobre todo tenerla a la mano, ¿no? Buscar forma de tener información a la mano, ¿no? Claro. Sí, no, y yo creo que estás mencionando los dos métodos más importantes, que es el manejo del agua y el manejo del calor. También agregaría la contraparte del calor, que es el frío. Uh-huh. Y pues eventos donde sea demasiada agua o muy poca agua, pero también hay otro tipo de eventos que son un poco más difíciles de predecir y prepararse para ellos, que estamos hablando de los desastres naturales, ¿no? Entonces hay diferentes prácticas que existen para prepararse para los incendios también. Entonces estamos hablando, por ejemplo, la quema prescrita, donde se hace pequeñas barreras, donde no hay vegetación, porque se quemó esa parte, entonces no hay combustible para los incendios. Eso es una de las formas que se pueden hacer. Normalmente eso es otro gran caso del trabajo cooperativo, porque es mucho más fácil hacer quema prescrita entre varios terrenos para crear ese buffer, ese espacio de seguridad para que no avancen los incendios, en vez de que le pase al vecino y el incendio se pase al vecino para ustedes, ¿no? Sí, entonces yo creo que climáticas también, ¿no? Exactamente, y esa es una parte, por ejemplo, de lo que bien aplicada la quema prescrita también se considera como parte de la agricultura regenerativa. Con los cambios climáticos también estamos viendo un aumento en la incidencia de plagas, entonces buscar métodos alternativos de control de plagas más allá de los pesticidas es una gran idea cuando estamos empezando a hablar de apoyar a los insectos depredadores. Esa es una gran idea. A la fauna local, como lo vimos con local. las abejas. Exactamente, tienen mucho poder para controlar esos eventos que simplemente cuidar el agua no nos va a ayudar, ¿no? Y también la otra cosa es que algo que estamos viendo en California, que es muy probable que se empiece a pasar a otras zonas, es la desaparición de las aseguradoras de terrenos y agrícolas y todo, porque saben que no, porque tienen grandes sistemas y saben que no van a poder pagar todas las cosas que están, de los fenómenos que están afectando a la gente. Entonces dicen, los negocios, no quiero. Ese es otro de los efectos económicos que podemos empezar a ver con el cambio climático, la desaparición de esas aseguradoras o el encarecimiento de los seguros agrícolas y por consecuencia el encarecimiento de los créditos, porque te piden un crédito, te pide un seguro, y esto pues puede ser, yo creo que ahí sí habría que verlo. Ahí queda como el tema de Richter, Manuel Richter, que nos decía que los seguros paramétricos, todo este tema, habría que innovar, buscar innovación al respecto. Hay mucho que aprender en ese tema, y yo creo que aquí, pues yo creo que la principal
herramienta que tenemos contra el cambio climático es, ahora sí, el antes, durante y después, ¿no? Totalmente. Antes, estar preparándonos con cultivos de cobertura, preparándonos con pues, que tengan suficientes insumos, adecuados, aprender tecnologías que pueden ayudar al control de los cambios climáticos, por ejemplo, el uso de bioestimulantes, el uso de mallas sombras, cultivos, pues obviamente buscar especies que sean más resistentes a los cambios climáticos, tener un sistema de riego adecuado, tener suficiente agua para las épocas de estiaje, que no tardan Aumentar la mucho, permeabilidad del suelo también. tener suelo sano, suelo Ese es muy importante porque el suelo sano guarda más agua y también eso significa que cuando llega mucha agua se va al suelo en vez de que se sature tan rápido y que cuando hay sequía, que el suelo tiene agua. Entonces, esa es una de las más importantes. Y la otra es planes, que es el durante, perdón, Tony, me estoy saltando un poquito, pero son planes de cosecha de emergencia. Entonces, tener una estrategia para cosechar cuando se venga y no se puede hacer nada, cosecharlo más rápido para no tener pérdidas totales. Entonces, esa es una muy importante que estamos viendo que está sucediendo mucho en California. Y la otra es que, y eso, ¿por qué es tan importante ese cosecho de emergencia? Porque hay desastres que no podemos prepararnos, a los que no podemos. Ejemplo, en un lugar histórico donde nunca había pasado, hubo un tornado. Estamos hablando en el área de Santa Cruz, California, hubo un tornado en las montañas. Entonces, no se puede planear para eso. No, y además si se ve que previene que viene una hora de calor y pues tu cosecha está ahí y vas a tener que levantarla rápido, pues lo hagas lo más rápido posible, ¿no? Claro. Pero tienes que tener sistemas de medición. O sea, digo que una estación meteorológica, un sistema que tengas para medir, mantenerte informado, sistemas satelitales de control de clima van a ser muy buenos, ¿no? Y lo que hemos estado viendo también es que con las temperaturas extremas falla la infraestructura, específicamente empieza a fallar la de electricidad. Entonces la producción de electricidad en los terrenos por medio de energía solar o eólica va a ser mucho más... Eólica. No, sí, pero es nada, todo bien, yo me confundo solo. O eólica va a ser muy importante, tener métodos alternativos de conseguir electricidad. También, porque estamos viendo cómo los generadores salen más caros tener un generador si utiliza gasolina, porque está aumentando la gasolina. Sí, tú decías fósiles, ¿no? Uh-huh. Y creo que un panel solar ya hay opciones muy buenas y muy baratas, muy fáciles de instalar. Y no es ciencia nuclear instalar un panel solar, ¿eh? Exactamente. Ya lo hice y pude. Pero bueno, sí, y creo que, bueno, por ejemplo, el tema de y reitero, he platicado con mucha gente el tema de los bioestimulantes, los aminoácidos, los polifenoles, la glicina betaína, algunos bioestimulantes que pueden ayudar a la planta a abrir y cerrar los estomas adecuadamente, mantener una respuesta mucho más controlada, al tener un crecimiento mejor, microorganismos que favorezcan la producción de ciertas estructuras de la célula, o sea, la fisiología, tener una buena salud del suelo y una buena biomentación puede provocar la gran diferencia para que una planta pueda sobrevivir en este paso. O sea, que pase, a lo mejor de rendimiento va a ser menor, pero podemos tener pues salvar lo más posible, ¿no? Claro. Y obviamente es una cosa del cambio climático, va a traer muchos cambios como consecuencia, en mi punto de vista, económico. Va a subir el precio de los alimentos porque pues no va a haber suficiente agua, por lo que escuché en el podcast de Marco Díaz de comentarios, en uno de sus episodios, él decía que pues echa cuentas cuánta agua tenemos y cuánto maíz se tiene que sembrar, pues no va a haber suficiente maíz. Y además que pues, la previsión de lluvias para este año no es muy alta. Este año, perdón, en 2024, nos salvamos por ahí a mediados de año, ¿no? En algunas zonas del país. Pero sí llegaron muy tarde las lluvias. Y nuevamente, vuelvo a comentar, ahí es donde importa mucho la acción cooperativa. Hay ejemplos de comunidades en México y en Latinoamérica donde también meten sus propias plantas de tratamiento. Es una inversión grande, pero las plantas de tratamiento van a aumentar la importancia porque el problema también, uno de los problemas que tenemos en cuanto al cuidado de agua es que solo es en una dirección. La utilizamos, la tiramos y a duras penas la tratamos. No. Las plantas de tratamiento es caro, no es fácil, pero tienen la capacidad de recircular el agua dentro del sistema, lo cual va a ser cada vez más importante. Entonces, empezar a platicar eso como una realidad, sobre todo si estamos hablando de sistemas tecnificados. Pero fíjate, Héctor, ahí te interrumpa en esa parte. Es importante el que, por ejemplo, en el tema de las certificaciones, no permite que ocupes agua reutilizada y se me hace una estupidez.
Porque, Eso es, sí, ese es otro tema que no hemos hablado, que cómo las certificaciones se están poniendo, en teoría para ayudar, están realmente creando más restricciones para la aplicación de técnicas de sustentabilidad. sí, ¿no? Y además que, pues bueno, obviamente es ilógico pensar que todo el agua viene del subsuelo en un ciclo del agua, ¿no? Bueno, el agua no se crea ni se destruye, sino que va bajo para arriba, ¿no? Sí, sí. Y sí se me hace que, Ahí nos metemos en otro que tiene que ser un episodio de eso, de cómo las certificaciones ya no están afectando más la potencial de adaptación. Un ejemplo que me parece ridículo es que la certificación orgánica no permite la relación o que estén los animales cerca del cultivo. lo que dijo Gustavo, o sea, Gustavo que dice que, Gustavo en el pasado episodio que tuvimos aquí en Aeronauta, que no he escuchado, escúchenlo, está muy bueno. Muy bueno. O sea, orgánico y es casi lo mismo que la revolución verde, ¿no? Tenemos que pensar en cuestión de sistemas regenerativos. Y vamos tarde, porque este año va a estar muy complejo. Yo creo que, bueno, ahorita que llegamos al siguiente paso, vamos a llegar por el último tema. ¿Te parece bien? Hablamos de cambio climático, llevamos meses hablando de esto. Esta temporada se llama climático. Tienen cosas muy importantes y cosas que muchos van a aprender. Yo creo que si les pusiera una recomendación a cualquiera de los que está escuchando con respecto a cambio climático, escúchenos. No es que seamos petulantes, pero nuestro objetivo esta temporada es climático. Totalmente. Escúchenos. Y como de costumbre, siempre utilizando fundamentos científicos y lo que se está aplicando ya en la industria y en la academia. Sí, vamos a tener gente muy buena y gente que nos puede llegar a pensar y que nos pueden dar ideas del tema climático. A mí me parece muy importante que lo hablemos. Creo que también otra cosa, la herramienta se convierte en una herramienta, tanto de lo que estamos haciendo, para otros, para lo que queremos lograr, que es que pues tengamos herramientas, mínimo que las conozcamos, ¿no? O sea, ¿qué podemos utilizar? Y bueno, ya terminado el comercial, vamos al último punto. El último punto es factores externos. 2025 va a ser un año, bueno, a mí que me gusta mucho la tecnología, según lo que dice Gartner, que es uno de los grandes previsores de lo que va a pasar en la tecnología, lo que habíamos hablado el año pasado de inteligencia artificial, cambió completamente. La inteligencia artificial no se duplicó, se quintuplicó. Y están pasando cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, va a haber muchos, va a haber mucha creación de nuevas fronteras de la computación. Está subiendo tanto que ahora es mucho más fácil hacer predicciones. Sí. Esperemos que nos lleguen fuertes, ¿no? Va a haber nuevas fronteras para poder crear información y que la información llegue a todos los niveles rápidamente. Uno de los riesgos más fuertes es que haya mala información, tanto política, económica, climática, se juega mucho con ello y creo que va a ser algo de todos los días. El uso de herramientas tecnológicas va a cambiar completamente la vista. Ya no tenemos que creer tanto lo que vemos, sino lo que leemos y entendamos de esto. Todo el mundo se va a estar quejando de que la información está mal. Pero, por ejemplo, yo creo que donde va a empezar mucho a crecer, Héctor, es la maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola va a tener un punto muy elevado, va a subir muy rápido. Va a empezar a hacerse mucho más compleja y mucho mejor. Y yo creo que es un gran momento, justamente debido a la guerra que está empezando entre China y Estados Unidos, que yo creo que es un gran momento y es una gran oportunidad para que la tecnología latinoamericana despegue y agarre la fuerza que se merece. Porque desde que empezamos este podcast hemos visto avances tecnológicos liderados por latinoamericanos impresionantes. Estamos viendo que los productores o líderes tecnológicos habituales están entrando en momentos económicos muy difíciles y Latinoamérica está posicionado globalmente no solo como uno de los mayores productores agrícolas, sino también con sus conexiones con el norte, con Europa, con el BRICS para los que están en América del Sur, para generar esa tecnología y posicionarse de manera muy importante. ¿Por qué? Tiene, en el caso de los pertenecientes al BRICS, tienen acceso a los metales chinos. En el caso de lo que está pasando en Medio Oriente, se está cayendo la economía israelí, entonces vamos a ver menos tecnología israelí llegando a Latinoamérica. En el caso de lo que está sucediendo en Europa, no les está yendo muy bien con lo de Ucrania y Rusia y los nutrientes van a seguir subiendo. Estamos posicionados como líderes agrícolas mundiales para tomar también la parte tecnológica y liderarla. Sí, eso me quedó muy interesante que platicamos con el doctor de Ecuador. El mayor laboratorio para producción de agrícola, o más bien está en la Amazonia. Hablamos de ¿Sí? Colombia, Ecuador, Brasil, pero eso no significa que ellos van a crecer muy rápido, ¿no? Y el principal puente mundial de alimentos es México, para el norte y para el oriente, para todos. O sea.
Y es una empresa mexicana, bueno, latinoamericana, porque estamos hablando de latinoamericana, que tiene el mayor banco de datos del suelo del mundo, que es Solena. Entonces, que ya ahí tenemos un episodio con Irving Rivera de Solena, para que lo escuchen si no lo han escuchado. Entonces, estamos genialmente posicionados para ser líderes, ¿no? Ahora, la contraparte. La contraparte es que mucha de la tecnología que dependemos viene de estos países que están sufriendo estos problemas, entonces vamos a ver un aumento en los precios de esa tecnología. Entonces, sobre todo la tecnología digital. Estaba hablando Tona de la parte de inteligencia artificial. En cuanto específicamente a la desinformación, va a aumentar mucho. ¿Por qué? Porque están desplegando lo que se conoce como los agentes de inteligencia artificial. Si no saben nada del tema, vean el nuevo comunicado de Meta, por ejemplo, que van a empezar a desplegar agentes o perfiles hechos por inteligencia artificial en Instagram, Facebook, todas sus redes, todos sus productos, para que actúen como personas naturales, como personas reales. Si no conocen de esto, vean sobre la teoría del Internet muerto. Que la mayoría de la información generada en el Internet es de inteligencia artificial para inteligencia artificial, fingiendo ser personas reales. Entonces, es un problema que se está acelerando en muchos de los académicos y de las teorías respecto a hacia dónde vamos con el Internet como estamos, ese sea el Internet muerto. Entonces, ¿qué significa eso? La información que vamos a recibir va a ser muy difícil saber de dónde viene y por qué viene de esa zona. Es como cuando ¿quieres ver qué cosas horribles de tecnología? Métete a Facebook sin registrarte. Sí. Uy, es cosa horrible, horrible, ¿no? Y si no sé si te tenía oportunidad, abro una cuenta nueva para un proyecto que tengamos y empieza a llegar información, no manches, es una cosa espantosa. Estamos en un punto muy espantoso. Y eso se está acelerando. La contraparte es que también hubo un gran avance en cuanto a la computación cuántica. Ahora, la computación cuántica, no nos vamos a meter muy de lleno a eso, pero básicamente es un internet o una comunicación casi instantánea. No, eso va a ser. Yo creo que en cuanto Internet, los modelos de inteligencia artificial tengan acceso al modelamiento cuántico y arranque el 100%, nos vamos a dar cuenta en cuestión de una hora, todo va a cambiar. Sí, Todo va a cambiar. totalmente. Y también la comunicación y el tipo de computación que podemos hacer va a cambiar mucho. Entonces, se ha hecho muchas teorías de qué tan rápido viene la computadora personal cuántica. No tengo el conocimiento ni la capacidad para Sí, es un poquito más decir elevado. este año o en los próximos años. Te estás yendo muy allá, Héctor. Yo creo que hay que pensar. Sí, pero vienen temas de tecnología digital muy importantes estos próximos años. Sí, yo creo que, bueno, aquí vamos a ya que tenemos al menos los 4 puntos hoy, no somos expertos en ninguno, más o menos Héctor sí en el primero, y en el segundo, pues lo que hemos escuchado y leído aquí en Aeronauta, viene tiempos complejos, el punto económico, punto social, punto climático, el punto tecnológico va a ser muy interesante, muy bonito, desde mi punto de vista sí va a ser muy divertido. Hablamos mucho de hacer cosas para ayudarnos, ¿no? Los productores, los ingenieros, tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas y aplicando lo que ya sabemos. Vienen momentos muy difíciles de políticos, empezamos con eso. Segundo, vienen momentos muy económicos, seguimos con eso. Vienen eventos climáticos para el segundo cuarto de este año, abril, mayo, junio, eventos muy fuertes climáticos. Va a ser una época muy difícil. Váyanse preparando con ropa, con casas, con agua, especies, con planeación, pensando en temas de cambio climático. Y la resaca que va a dejar los 2 primeros cuartos de este año va a ser muy fuerte y esperemos que lleguemos a septiembre con una vista un poquito más alentadora. Esperemos que llueva, pero no hay que voltear tanto para arriba, sino hay que ver qué hacemos aquí abajo, ¿no? Y además que, sí, un callo que te traigo, que te quiero pisar ahorita, pero sí muy fuerte, y lo tenía guardado hasta ese punto del podcast. Objetivos 2030. Estamos a la mitad del camino. 5º año. ¿Cómo estamos? No estamos ni cerca. Esa es la realidad. La realidad es que en los círculos de científicos ambientales, y lamento mucho decir esto al final del podcast sobre todo, hay muchísimo enojo, hay mucha desesperación, tristeza, porque
Y el enojo viene porque hay mucho enojo alrededor de cómo se realizó la comunicación, donde se trataba de hacer de una manera muy gentil porque siempre se decía que no hay que crear pánico. Entonces está este enojo pero es que es una situación que debe de tener pánico, porque es un problema existencial. Hay mucha tristeza porque estamos viendo literalmente países desaparecer en partes del mundo porque está subiendo el nivel del agua. Hay un país en el Pacífico Índico, en el Pacífico del Sur, donde hicieron una copia digital de todo su país para que su población, que todos se volvieron migrantes climáticos, nómadas climáticos, puedan recordar cómo se veía su país. Hoy, este año, en la COP, en la última COP que fue en Colombia, una gran cantidad de países que se conocen en vías de desarrollo o el nombre que le quieren decir, el sur global ahora le están diciendo, se salieron porque simplemente estaban hartos de las pláticas, siempre las mismas pláticas y compromisos que nunca se van a cumplir. La realidad es que ya que acabamos de cumplir nuestro primer cuarto de este siglo y no van bien las cosas, van muy mal las cosas en temas climáticos. No se está respetando, hemos visto un aumento en la explotación petrolera. Ahora que se están perdiendo los hielos en el norte, en el polo norte, están viendo nuevas maneras de explotar los yacimientos de petróleo ahí. Se está tratando de poner un alto a la minería marina que puede totalmente destruir nuestro sistema de corrientes, nuestros sistemas marinos que controlan mucho a nuestro clima. Y nuestra comida, que es la pesquera, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde está aumentando la desesperación, están aumentando los movimientos que en algún momento los llamaban ecoterroristas. Están aumentando todo el enojo alrededor de la justificación de qué importa de la economía, qué va a pasar con la economía, porque el argumento es, bueno, ¿qué importa la economía si no tenemos aire para respirar, ¿no? Entonces, me gustaría poder decirles que vienen cosas buenas, pero se tienen que hacer cambios muy fuertes. Es un acrónimo, como que ya dijiste varias veces, pero ahora aquí no es momento. Es horario familiar. Pero fíjate que, dando un poquito de esperanza a lo que estás diciendo, Sí, por favor. yo creo que a mí se me ha encendido un faro fuerte, muy fuerte de esperanza en el tema de regenerativo. Yo no lo conocía cuando empecé este podcast, yo no era partidario después, y ahorita prácticamente me doy cuenta que sí no estamos solos. Y yo creo, y no, sin temor a equivocarme, Héctor, que creo que la agricultura regenerativa, bueno, más bien los sistemas regenerativos, porque no nos hablamos de agricultura, es una gran opción que tenemos en nuestra humanidad. O sea, y si no, el uso del agua, el uso de microorganismos, el racionamiento, el uso de tecnología, que antes nos parecía hasta aburrido, ahora se va a poner tan de moda y tan divertido que hasta va a aburrir, ¿no? Bueno, ahora va a ser demasiado abrumador, porque todo el mundo decía, no, ¿por qué iba a poner paneles solares? Son muy caros. Hoy, ¿sabes qué? Pues me está fallando mucho la energía eléctrica. Creo que tengo que empezar a poner paneles solares. O ¿sabes qué? No, ¿cómo voy a ahorrar agua? Oye, pues ya me la racionaron. Y resulta que 90% de la ciudad no tiene suficiente agua. Exacto, es que esa es la cosa. Yo creo que lo que antes se veía como un sacrificio y como mal negocio se está pensando, es buen negocio. Si lo queremos ver desde el punto de vista económico, siempre ha sido una buena técnica de negocio prepararse para el futuro y prevenir los posibles cambios. Esa es la realidad. No siempre ha sido visto de mala manera siempre quedarse con el famoso business as usual. Estarnos preparados para esos cambios, empezar a aplicar las técnicas sustentables si no han empezado, aunque sea de poca manera, es una buena estrategia de negocio porque es prepararse para los cambios inevitables que vienen. Sí. Pues quiero que lleguemos a la etapa final del podcast. No sé si tengamos que concluir algo. Yo creo que dijimos varias cosas aquí, pero sí, Creo que hay una sola conclusión que sí me gustaría dar a todos. A ver. Pequeña, y no es mala. Yo creo que si hay una parte de aprendizaje que he visto en mi trabajo, que he visto en las redes ambientales, políticas, económicas, es la importancia y ya lo mencioné 3 veces en este podcast, en este episodio, del trabajo colaborativo. No solo para la adquisición de material, porque es mucho más barato comprar material o infraestructura que se va a compartir. Si todos pagan un poquito, es mucho más fácil implementar soluciones sustentables si todo el mundo las implementa y se hace como una estrategia entre varios, y es mucho más fácil acceder a diferentes mercados cuando se utiliza la fuerza comunitaria y cooperativa.
Sí, pero fíjate que también aquí, Héctor, creo que una parte que falta, y eso me hace muy importante que lo digamos, es como cuando tienes un montón de niños en un patio, ¿no? Y entonces aquí somos niños en un patio, planeta Tierra, entonces estamos Sí, para todos lados, ¿no? Y necesitamos que alguien llegue y que ponga orden, y sabes que tú te vas a trabajar con tal, y organice, como cuando haces el orden. Y la gente que lo está haciendo ahorita, ya sea que por los egos, por lo que fuera, es muy difícil que se hagan esos grupos de colaboración. ¿Sí? Yo creo que ahora pues, va a pasar lo contrario, ¿no? Que va a tener que formarse estos grupos, ¿no? sí, Y creo que esa es una parte que nos falla mucho como industria, el podernos cooptar, no sé, podernos juntar para hacer algo. Y lo vemos en totalmente. las uniones ganaderas, uniones campesinas, que al final de cuentas tienen todo el uso que deben algunas, pero menos todo el uso que quieran, menos el que deben, ¿no? Sí, sí, y de hecho, irónicamente, es muy difícil empezar por este tipo de personas, pero a final de cuentas lo que mejor funciona para contrarrestar a estas personas es el poder colectivo, ¿no? Entonces, es esa cosa de cómo empezar, pero la importancia de empezar. Totalmente de acuerdo. Y el otro punto que quería hacer, Tona, que es un poco cambiando el tema, es muy importante desarrollar la parte de el manejar y entender los artículos científicos. Yo creo que de ahí es donde debemos de educarnos, es muy difícil. Yo es algo que dado que esta temporada se llama climático, me gustaría que exploráramos esta siguiente temporada, cómo analizar, cómo leer, cómo manejar Bueno, artículos yo científicos. digo que eso nos toca a nosotros, a ti y a mí y a Sí, los que estamos en este lado. Y eso creo que es totalmente. uno de los puntos que ha hecho Agronauta, el que tengamos un paper. Lo hicimos con el de los hongos Ujú. micorrízicos robóticos, es que estuvo muy divertido. Y hagamos esto otra vez, digo, está muy interesante. Sí, 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 traer un paper, ya sea económico, todo eso, y hay que trabajar con nosotros para discutirlo, porque a mí me parece que ese va a ser el padre nuestro de nuestros días. Y además también darles apoyo a los agroescuchas, a la gente que nos escucha, de herramientas que pueden utilizar, ¿no? Que claro. yo creo que les daría una recomendación. Hay muchas tecnologías que podemos empezar a utilizar. Vamos a empezar a ver el clima. La primera recomendación que voy a hacer aquí, el Servicio Meteorológico Nacional Mexicano es bastante bueno. Es bastante bueno, bastante bueno. MN, Servicio Meteorológico Nacional. Ya si quieren verse un poquito más fresas, está el NOAA, que es de los americanos, Muy bueno, muy bueno, que va a subir un poquito. pero tiene ahorita ciertos cambios que a mí no me gustaron. Pero bueno, sobre todo para la gente que nos gusta mucho el tema marítimo, sí es padre poder saber el tema de los vientos, todo esto, prevención de desastres. Mismo podemos empezar a ver el clima. Le voy a dejar la liga aquí abajo. Me gusta mucho a mí la página de la Servicio Meteorológico Nacional. La Comisión Federal de Electricidad tenía uno parecido, que también tiene sus boletines diarios, para mínimo saber en tu zona cómo va a estar el viento, cómo va a estar el calor y las previsiones meteorológicas, que normalmente son eficaces en un 80%, pues ya podamos ver. Pero sí es importante poder hacer una planeación, ya que estamos en enero, para todo el año del clima. Y ya esperemos unos días para hacer la previsión de todo el año del punto político y político económico, ¿no? Pero sí, prepararnos para que no nos agarren con los calzones abajo, ¿no? ¿Cómo ves? Totalmente, totalmente. A lo mejor podemos trabajar, Tona, y digo a lo mejor porque a ver si encontramos el tiempo, en una lista de lectura que podría ser muy, muy interesante. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo intento acercar toda esta información, me haré ese esfuerzo para que tengamos los blogs dentro de la página y dentro de nuestras redes sociales de Aeronauta, para que puedan mínimo compartir algo. A Ujú. mí se me hace un buen punto. Y luego que, por ejemplo, la gran diferencia entre una cosa y otra de que podamos saber si va a estar caliente o no el día es cuánto riego, por ejemplo. Oh, sí. O que podamos saber los precios de los fertilizantes ahorita que van a bajar de precio aquí en México porque se quitaron arancel, saber cómo va a estar el tema, ¿no? Y previendo que Ujú. tenemos un tema muy fuerte y sobre todo noticias económicas. Pero bueno, en fin, es un mundo esto. No dejen de escucharnos, sector, que nos dejen de seguir y tendremos nuestro mejor esfuerzo. Vienen ahí noticias, vamos a hacer un evento, participar en un evento climático, tema climático, espero que sea a la brevedad. Y que Agronauta pues es ya una fuente de información para mucha gente que quiere aprender sobre el tema de tecnología y agricultura, ¿no? Y sustentabilidad, ¿no? Sí, gracias. Estamos orgullosos de eso y créeme que Sí. funciona. Y además ya nos cansamos de entrevistar gente nada más porque sí. Queremos llegar un poquito más para allá. Pues Héctor, ¿algo más que quieras decir?
Nada más desearles un buen 2025 a pesar de todos los temas que tratamos y cómo los tratamos. Hoy no nos reímos tanto porque el tema no está muy de risa. No está muy de risa. Pero pues por más razones para tener episodios chistosos, por más episodios, Tona, como siempre un gusto estar aquí grabando Agronauta. A escuchas, un gusto grabar para ustedes. Sí, yo con una maldita tos que no me deja en paz, pero bueno, ya acabaremos. Estamos mal el año, pues, enfermos. Pero muchas gracias a todos. Héctor, que voy a hacer tenerte aquí como mi chat GPT de cabecera. Saludos a todos, gracias. Saludos, gracias. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.